Muy bien, gente, bienvenidos al cuarto video. La historia de lo que se suele conocer como vanguardias literarias y, en verdad, vanguardias artísticas en general, porque comienzan siendo vanguardias de las artes plásticas, no de la literatura, comienza con el Manifiesto Futurista en 1909. Es un manifiesto en Italia que es publicado en un diario, ¿no? Y está por acá, ¿no? El Futurismo. Y claro, aquí se sienta la posición de que hay un grupo de personas que está descontento con la manera en que se ha estado haciendo poesía y también con la manera en que se ha estado viendo el mundo en general y muestra que hay una voluntad de cambio. Entonces es interesante porque surgen estos documentos que se llaman manifiestos, hechos por poetas, literatos, artistas, pintores, actores, ¿no? No sé, directores, pero pero es un texto político, ¿no? Entonces, justamente esa idea de la vanguardia hay que entenderla en la doble acepción que tiene. La primera acepción es una acepción militar, que es justamente la de la guardia de avanzada, que es la de las primeras filas que van en el ataque, ¿no? Entonces son los que están, digamos, dando la señal de por dónde va la campaña, de por dónde va la cosa, por dónde va el camino. Entonces, esta idea del poeta como alguien visionario se mantiene en este momento con esa idea también de eh, un soldado que está luchando por la poesía, ¿no? Por renovar la poesía, por cambiar la manera de ver las cosas dentro de la poesía. Y también se vincula literalmente con los cambios de esa época, ¿no? Los futuristas, por ejemplo, terminan derivando en ser fascistas, siendo fascistas, pero muchas otras vanguardias se alían más bien con posiciones como las socialistas o las comunistas, ¿no? En todo este periodo convulso de ideas políticas que es la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, aquí se dice, ¿no? Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad, el coraje, la audacia y la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía y se sientan entonces estas ideas de básicamente qué es lo que se va a hacer, ¿no? En 1913 aparece, digamos, los primeros ejercicios propiamente de literatura vanguardista, rompiendo con la idea de que la poesía tiene que ser versos que están ordenados uno sobre una página y que tienen cierta métrica, rima y que hablan de ciertas cosas y de ciertas cosas no, que hay ciertas palabras que se deben utilizar y ciertas no. Y se rompe por completo con eso con los caligramas de Apollinaire, que simplemente se basan en otra manera de crear sentido a través de la composición de una imagen con palabras, ¿no? Entonces hay una utilización gráfica, un lenguaje gráfico a través de las mismas palabras, pero organizadas de otra manera, no sintácticamente como en el español, sino visualmente, sin dejar, sin embargo, algunos sentidos que son importantes como imágenes que van construyendo o van yendo a la par de esta imagen que está visualmente frente a nosotros, ¿no? Pueden revisar entonces la paloma apuñalada y el surtidor del PPT, igual va a estar colgado en la semana de Payday en la materia de prácticas, ¿sí? Otro manifiesto que se puede revisar es uno del 18, que en verdad es parte de una serie de manifiestos del dadaísmo, ¿no? Y claro, quería hablar de esas obras que se publicaron el mismo año que Trilce, ¿no? Primero, esta revolución de la poesía, dentro de la poesía en inglés, que es La Tierra Baldía. Como fruto de la experiencia casi directa de amigos que fueron a la guerra y murieron, y de una generación que se sentía completamente perdida porque perdió a muchos de los conocidos, se genera esta idea de la poesía como el medio a través del cual, digamos, se puede expresar esta desazón, esta aparente sensación de que la vida vale nada, ¿no? O que se puede ir así, como en un instante. Y esta reflexión entonces metafísica sobre eh, digamos, poca consistencia de la vida, hace que también los lenguajes se renueven. Y entonces hay exploraciones mucho más psicológicas que tienen que ver con ese lidiar del yo poético con lo que está viendo, la violencia que hay afuera, la desolación que siente y cómo procesa todo eso psicológicamente. Entonces se convierte el poema en un medio de plasmar imágenes una tras otra,
plasmar discursos unos tras otros, superponer discursos que se escuchan, que se piensan, ¿no? Y crear esta conciencia interna, este diálogo interno, este monólogo interno que finalmente termina haciéndose poesía. Ya no está determinada la poesía de Eliot por el ritmo y la métrica, sino por la longitud de las oraciones con las cuales expresa estos pensamientos, estas imágenes, estos sonidos y esas oraciones que escucha y que va poniendo una tras otra, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un sonido de fondo que se, digamos, superpone a toda una discusión o un diálogo entre dos personas que está desarrollado en estos versos, y se superpone estos versitos de aquí en cursiva, que es como el sonido de fondo de una estación, que dice apuren por favor, es hora de cerrar, es como que estuvieran ya avisando que se está acabando el momento de poder estar en este lugar, en esa cafetería, y están siendo expulsadas de ese lugar. Y es un lugar en el cual dos mujeres se encuentran y empiezan a contar una historia muy tétrica sobre el aborto y la manera en que se juzga una mujer con otra cuando están lidiando con el tema de digamos, el matrimonio, la sexualidad, el deseo, temas que, digamos, son bastante fuertes en temas de pareja, ¿no? Y por otro lado está también el Ulises de Joyce, que también va a explorar el monólogo interno o el discurso interior, que también va a estar en Trilce. Es raro cómo explotan estas cosas en diferentes lugares y en el mismo año, ¿no? Pero, digamos, lo que añade Ulises es esta absoluta, digamos, absoluto irrespeto por el lenguaje inglés en su caso, que le permite crear nuevas expresiones a través de los neologismos que Trill se va a proponer en cada página, básicamente, en cada poema. Es decir, crea nuevas palabras para expresar cosas que no se pueden expresar con palabras que existen, con las que ya existen, ¿no? Y, y es necesario para poder expresar cómo pensamos la vida, cómo vivimos el mundo y cómo pensamos sobre todo cuando las cosas que vivimos son impactantes, pero impactantes en el sentido de que son violentas, son duras, son difíciles de procesar. En el caso de Girondo, estamos viendo también otra exploración vanguardista que es la vinculación de dos tipos de lenguaje. Ya no solamente son versos, sino que también vienen acompañados de acuarelas hechas por el mismo autor, ¿no? Y entonces se ve la idea de una complementariedad entre la imagen que también tiene como fundamentos quizás a los caligramas de Apollinaire, pero en este caso está explorando por dos símbolos que se superponen y que se complementan más que superponerse más bien, ¿no? Um, y todo esto es llamado poesía o, digamos, nuevas formas de hacer poesía en ese tiempo. Y Vallejo va a poner su cuchara también con Trilce, ¿no? Entonces, Vallejo no comparte con esas propuestas estéticas que les he, digamos, dado algunos ejemplos ahora, pero, digamos, sus exploraciones en Trilce coinciden con muchas de las cosas que estos patas hacen, ¿no? O sea, no es que estén siguiendo un plan unificado todos, pero por alguna razón empiezan a hacer cosas parecidas. En todo caso, lo que se suele opinar es que lo que realmente se comparte es este deseo de cambiar la manera en que se hacía poesía antes, ¿no? Ahí hay una opinión de Luis Fernando Choica sobre lo que significa la vanguardia en Vallejo, ¿no? Que es, digamos, este rasgo de la mayor modernidad de Vallejo, de la mayor novedad de Vallejo. Hay que entenderla en su contexto, hay que entenderla como una expresión muy propia de, digamos, vivencias propias de él que tienen que ver con su cárcel, con su pérdida de su madre, con las peleas con su pareja, con su experiencia en la mina, con su vida de ser provinciano en Perú y tener que salir luego para ser literato, porque eso es lo que quiere ser, um, a las ciudades donde, digamos, no siempre va a ser bien recibido y nunca fue bien entendido mientras estuvo en Perú. Y tiene que ver con eso, esta ruptura que tiene Vallejo con el lenguaje, ¿no? Porque tenía que expresar un tipo de vivencia muy particular eh, de un provinciano de Santiago de Chuco, fue lo que determinó que rompiera así con el lenguaje, y no la inspiración, digamos, de los movimientos de vanguardia de Europa que ya estaban desarrollándose hace unos años. Él llegó a conocer cuando fue a Lima lo que estaba pasando en Europa, porque ya los colonias publicaban esos poemas vanguardistas, pero más allá de eso, la propuesta está motivada por otras
otros motivos, ¿no? Porque finalmente lo que más había leído Vallejo era el modernismo. Del otro tuvo apenas novedad antes de irse a Europa, ¿no? Esa es una opinión que tienen ya muchos años más tarde, en 1930, sobre lo que significó Trilce para las vanguardias y para la nueva poesía, que ya en 1930 queda mucho más claro a qué se refiere, ¿no? Eso se los dejo para ustedes. Hablemos un poco sobre la clasificación de Trilce, ¿ya? En el caso de Trilce vamos a hablar de poemas que no están agrupados por secciones como en Los Herederos Negros, sino que son simplemente 77 poemas que además no tienen títulos, sino que están enumerados con números romanos. Vamos a ver que por su temática, Martos y Villanueva, que son críticos literarios, eh, ofrecen esta idea de que podemos decir que hay 5 temas eje de todo en que se pueden agrupar todos los poemas, ¿no? La mayoría son poemas eróticos y eso es muy interesante. Vamos a hablar por qué. Porque lo erótico no es el tema central de toda la obra de Vallejo si lo vemos en perspectiva. Lo erótico entendido como el amor pasional, el amor, digamos, sexual, ¿no? Los existenciales, que digamos son el segundo grupo en número, pero y se justifica porque digamos en lo que hemos visto en Los Dados Eternos o Los Seres Miserables, esta relación de el yo poético con la muerte y con Dios, el desengaño de Dios, claro, los temas existenciales continúan acá. Pero no son los que más nos interesan porque, digamos, en ese grupo se mantiene todavía una continuidad muy, muy, muy cercana con lo que ya hemos visto en los Herederos Negros. Donde vemos mayor, digamos, desarrollo es quizás en la profundización de los temas del hogar. Los temas del hogar se hacen mucho más reales porque está mediado también la experiencia de la muerte de la madre. Claro, entonces la realidad de este sentimiento de dolor y de pérdida es mucho más claro en estos poemas del hogar, que son 7 y que son muy, muy importantes, sobre todo el 23, que creo que deberían revisar necesariamente, ¿no? Bueno, todos los que he puesto ahí resaltados son los que les sugiero que lean sí o sí. Si pueden, lean los demás, pero esos que están marcados sí o sí. Sobre la cárcel, evidentemente un tema importante va a ser cómo escribió o qué cosas escribió sobre la cárcel, ¿no? Y va a haber 6 poemas en que podemos tener un acceso a eso. Sobre la reflexión estética, esto es interesante porque ya sabemos que Vallejo está consciente de que quiere decir algo nuevo o de una nueva forma, ¿no? Entonces va a haber poemas que van a permitirnos ver cómo él está lidiando con esa experiencia de crear una palabra nueva. El más importante que quiero que revisen ahí es el 36, pero también pueden revisar el último cuando terminen de ver todas las sesiones de Trilce para pensar un poco cómo es el cierre o cómo se siente el cierre, el yo poético, ¿no? Otra manera de clasificarla es por su forma de composición, es decir, por su estilo. Entonces es bien interesante pensar en también una manera paralela de división que también ofrecen Martos y Villanueva. Esta manera paralela permite ver que hay algunas que son de tránsito lexical, es decir, parecieran estar entre el léxico que se utilizaba en el modernismo y en los poemas de Heraldos Negros y que se mantiene de alguna manera acá. Ya no en los mismos términos que en Los Herederos Negros, pero se mantiene de alguna forma. Hay otros, que son bastantes también, 13, que son de hermetismo lexical. Esos son los poemas por los que se hizo famoso Trilce, porque Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, un crítico literario de esa época, leyó el libro y simplemente dijo, de verdad yo respeto lo que hace Vallejo, pero no entiendo por qué he escrito ese libro, no entiendo qué cosa quiere decir. Me parece que quiere decir algo, pero no entiendo qué cosa es realmente. De claridad lexical. Hay varios que sí son, digamos, diáfanos en su sentido, se pueden comprender, pero eso no les quita lo interesantes y lo profundos, ¿no? O sea, igual los ha escrito Vallejo. Y finalmente hay 4 que son los menores en número, pero son muy importantes porque son poemas en prosa. Es decir, rompen con esta idea de que hay un lenguaje diferenciado entre verso y prosa, entre poesía y narrativa, y se anima a hacer estos versos como si fuera un ejercicio de narración, ¿no? Para sentar alguna posición, para sentar alguna idea, que es algo que va a hacer mucho en su poesía posterior, que vamos a ver en la siguiente semana. Bueno, para pasar a los temas, voy a dejarlo al siguiente video y que ya va a ser el último con lo que cerraríamos el material de la PD1. ¿Ok? Gracias y chao.